Buenas tardes. En este video cápsula vamos a hablar del rol que tiene la probabilidad como concepto para el campo de la estadística aplicada a la psicología. Particularmente vamos a hablar de dos conceptos, vamos a hablar de probabilidad, vamos a hablar de inferencia, para entender un poquito cuál es el funcionamiento, cuál es el rol que tiene la estadística en el campo de la investigación psicológica. La pregunta a la base de todo esto es, bueno, ¿por qué nosotros utilizamos probabilidades como eh, una herramienta auxiliar al estudio o a la investigación cuantitativa en psicología? Para eso nos vamos a poner en dos situaciones. La primera de ellas, la primera de estas situaciones, es el caso de una muestra, ¿ya? Que podría ejemplificarse de la siguiente situación. Supongamos lo siguiente, tenemos una investigación donde queremos responder la siguiente pregunta. Es una pregunta descriptiva. Dice, ¿cuál es el nivel de estrés de los estudiantes de psicología? Supongamos que tenemos un instrumento que tiene una escala que va de 0 a 100 eh, en, en su medición de estrés y se lo aplicamos a una muestra de 300 estudiantes de psicología. Ustedes saben, los estudiantes de psicología son muchos más que 300 personas. Estas 300 personas son esencialmente nuestra muestra. Y nos encontramos con que tienen una media de 53,2 puntos. La pregunta que hay que hacernos, si es que nosotros tenemos eso, es, bueno, ¿el valor que obtuvimos es equivalente al valor de la población? ¿Ya? Esos 53,2 puntos son los mismos puntos que tiene la población de la cual provienen estas 300 personas. Ciertamente la respuesta ahí es no. ¿No? Es muy poco verosímil que nosotros tengamos una muestra que obtenga la misma puntuación que la población. Es muy difícil. La verdad es que es casi imposible. Y la segunda pregunta que deriva de la anterior entonces es, bueno, si no es la muestra un representante exacto de la población, ¿puedo suponer o estimar o inferir, ¿no?, el valor de la población a partir de esto que yo obtuve, de esta situación particular que yo obtuve? Y en ese caso la respuesta es sí. Hay dos formas, esencialmente, dado estas dos preguntas anteriores, de estimar entonces el valor de una población, porque recuerden, nosotros hacemos una investigación, sacamos una muestra, pero la muestra en sí misma no es lo más importante. Lo más importante es la población a la cual nosotros podemos hacer referencia a partir de esa muestra. Y dado eso, nosotros tenemos dos formas de estimar el valor de una población. La primera es una estimación puntual, donde la estimación del parámetro, es decir, la palabra parámetro se hace referencia al valor de la población. Si yo tengo una media del estrés, la media del estrés de la población es el parámetro. ¿Ya? En cambio, el estimador es la media del estrés de nuestra muestra. ¿Ya? Eh, la estimación puntual supone que el valor de la muestra es el valor de la población. Ciertamente poco verosímil, poco creíble, improbable. Y lo segundo es hacer un intervalo, una estimación realizada en base a la construcción de un intervalo. Es decir, armamos un intervalo a partir de nuestra muestra en el cual suponemos que se va a encontrar el valor del parámetro, es decir, la media en este caso del estrés, ¿ya?, con una probabilidad, perdón, y un nivel de confianza P. Ahora, de aquí derivan dos preguntas importantes. ¿Qué rayos es una probabilidad y qué rayos es un nivel de confianza que hemos denominado como P? Por eso hay que entender ciertamente un concepto clave. ¿Ya? Pero antes de llegar a ese concepto clave, nos vamos a meter en otra situación, la segunda situación, donde este concepto clave aparece. Y es el caso de una investigación donde tenemos una hipótesis particularmente. Por ejemplo, ¿las diferencias que encontramos son también a nivel de la población? Ese podría ser un ejemplo. Supongamos la siguiente situación. No es exclusiva, hay otras situaciones parecidas. Estamos haciendo un estudio donde queremos responder la siguiente pregunta. ¿Existen diferencias entre estudiantes de psicología y sociología para el consumo de café? Y la hipótesis que tendemos es la siguiente. Se sabe, o creemos saber, que los estudiantes de psicología consumen más café que los estudiantes de sociología. Dada esa hipótesis que tenemos y dada esa pregunta que tenemos, que es una pregunta comparativa, ¿no? La variable aquí es el consumo de café y la otra variable que genera los grupos es la carrera. Suponiendo eso, vamos y hacemos nuestra investigación. Tomamos un grupo de 100 estudiantes de psicología, 100 estudiantes de sociología y nos encontramos con que la media de consumo semanal de café en estudiantes de psicología son 500 mililitros y en estudiantes de sociología 450 mililitros. Es decir, nuestros estudiantes de psicología, a los cuales encuestamos, toman más café que los estudiantes de sociología, a los cuales encuestamos. Pareciera estar resuelto, ¿verdad?
Los estudiantes de psicología toman, beben más café que los estudiantes de sociología. Es lógico. Eh, pero, no obstante lo anterior, y si de casualidad tuvimos la mala suerte de encontrarnos o de encuestar a los estudiantes de sociología que toman poco café, aquellos que tienen la guatita mala, ¿no? Y no les gusta el café. Y si, segunda situación posible, para la fecha de la investigación los estudiantes de psicología estaban en medio de una semana de pruebas y tomaban café como auxiliar o como forma auxiliar de mejorar su rendimiento, y no es lo tradicional o no es lo normal, en una situación diferente. Tercero, ¿y si el café es más barato en la facultad de sociología que en la de psicología? Puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que los estudiantes de sociología tengan café más barato, producto de algún convenio que haya hecho la facultad. Vaya uno a saber. Y si tuve la mala suerte de seleccionar de todas las combinaciones de estudiantes de psicología posibles, justo, y de sociología, ¿no? Justo la situación donde ocurre esta situación, justo la combinación donde ocurre esto, y si tuvimos esa mala suerte, ¿podemos tener esa mala suerte? Por supuesto que podemos tener esa mala suerte. Es factible. Eh, Todos podemos tener un mal día. Por lo tanto, los resultados de una muestra no garantizan, en este caso, en esta comparación, que ocurra lo mismo en la población. Y para eso necesitamos ese concepto auxiliar del cual yo hablaba anteriormente. Necesitamos pensar en probabilidades. Ahora, ¿qué es la probabilidad de un evento X? Por ejemplo, la probabilidad de que los estudiantes de psicología tengan más consumo de café que los estudiantes de sociología. La probabilidad de cualquier evento es la cuantificación de qué tan factible es que ocurra. ¿Ya? Por un lado tenemos que separar el hecho de que los eventos pueden ser posibles, pero también los eventos pueden ser probables. ¿Ya? ¿Es posible que el profesor venga vestido como Liberace en una clase? Por supuesto que es posible. ¿Es probable? Eso implica otorgarle un valor de probabilidad, donde hay eventos más probables y eventos menos probables. X, ese evento que estamos aquí señalando, puede ser cualquier cosa, como obtener un 7 marcando las alternativas al azar, o una nota mayor a 5 habiendo estudiado 2 horas antes de la prueba, o contraer matrimonio en un día par, ¿ya? O de que un psicoanalista se convierta al humanismo existencial y deje de lado la religión freudiana. Francamente, cualquier evento puede estar asociado a una probabilidad. ¿Cómo se expresan matemáticamente las probabilidades? La probabilidad de cualquier evento X, aquí señalado, si se fijan, la probabilidad de X es la cantidad de veces que este evento se produce, a la cual vamos a denominar éxitos, del total de situaciones posibles. Por ejemplo, supongamos que tenemos un curso de 40 personas. Y ese curso de 40 personas, eh, vamos a elegir a uno que haga la prueba por el resto del curso. Solamente por ser malas personas. ¿Ya? Si tenemos un curso de 40 personas y hay un solo sujeto en el cual, y hay una sola situación en la cual sale un sujeto, ¿ya? La probabilidad de obtener a cualquiera de ustedes, supongamos a Felipe, ¿ya? La probabilidad de que Felipe salga es de una situación de éxito, una situación donde Felipe es elegido, del total de 40 situaciones posibles. Es decir, el resto, todo el curso en cuestión. ¿Ya? 1 en 40. Las probabilidades entonces se expresan como divisiones, por eso se llaman coeficientes. ¿Ya? Y se expresan siempre en esta lógica. Pero tienen condiciones las probabilidades. La primera es que van de 0 a 1. Las probabilidades no pueden ser negativas. Tampoco pueden ser superiores a 1. Ahí hay una recomendación que señala que efectivamente las probabilidades deben ser, ¿no?, manifestadas como un número decimal. No conviene mucho, y no es una gran idea, expresar probabilidades en términos de porcentaje. ¿Ya? Porque en porcentaje muchas veces nosotros utilizamos términos como 101%, 110%, y la verdad es que esos porcentajes superiores a 100% no tienen ningún sentido en probabilidades. Las probabilidades van de 0 a 1, no pueden ser superiores. Yo no puedo tener un 150% de probabilidad de cualquier evento, eso es inverosímil. ¿Ya? Tampoco puedo tener probabilidades negativas. Ahora bien, entonces nuestra situación, lo que nosotros estamos expresando acá, por ejemplo, que los estudiantes de psicología tomen más café que los estudiantes de sociología, ¿ya? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo podemos saber si mis resultados son probables o solamente son producto de la suerte? Para ello tenemos que usar un concepto que se conoce como distribución de probabilidades. Es decir,
eh, podemos pensar en uno o más eventos diferentes. Supongamos lo siguiente. Tenemos dos dados, ¿ya? Y los lanzamos, así como en un casino, ¿no? Y preguntémonos, bueno, ¿cuántas veces de esas situaciones, de esos dados, cuántas probabilidades tenemos de obtener un 3? ¿Cuántas veces podríamos tener un 7? ¿Cuántas probabilidades tenemos de obtener un 2 a un 4, de un 2 a un 4? O de obtener números pares, ¿ya? ¿Se puede calcular la probabilidad de esos eventos? Sí, por supuesto, ¿ya? Hay que construir algo que se conoce como un espacio muestral. Y para eso, fíjense lo siguiente. Con los dados nos pasa la siguiente situación. Por ejemplo, la única situación posible donde un dado me entrega el valor de 2 es cuando tengo el 1 y el 1. Lanzo los dados y me sale 1 y 1. ¿Ya? Esa es una situación posible. En cambio, para que me salga un 3, ¿ya? Tengo 2 y 1 y 1 y 2. Son dos situaciones posibles. En el caso del 4, tenemos 2 y 2, 1 y 3, 3 y 1. Fíjense que van aumentando la cantidad de combinaciones posibles que me da este resultado, este éxito, ¿ya? Lo mismo el 5. 4, 1, 1, 4, 3 y 2, 2 y 3. En el caso de lanzar dos dados, el evento que tiene más combinaciones posibles es el 7. Tenemos 6 y 1, 1 y 6, 2 y 5, 5 y 2, 3 y 4 y 4 y 3. Son 6 situaciones posibles, ¿ya? Y en la medida que vamos aumentando, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Cada vez tenemos menos combinaciones de resultados posibles que nos dan ese número. Hasta llegar al 12, donde solamente, y al igual que en el caso del 2, existe una sola situación posible. Para poder calcular la probabilidad, por ejemplo, de obtener un 2 o un 12, tengo que conocer todas las situaciones posibles que existen en estos dados. Y en este caso aquí lo tengo calculado, son 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezar a contar cada una de las situaciones que tengo posibles al lanzar dos dados son en total 36, de las cuales solamente una me conduce al número 12. Y solamente una me conduce al número 2. La probabilidad entonces de obtener 2 o de obtener 12 es 1 en 36. La probabilidad de obtener 7, por el contrario, es de 6 en 36. Si yo divido, es de 1 en 6. ¿Se fijan? Entonces hay eventos que son más probables que otros, ¿no? Ciertamente es más probable obtener un 9 que un 11. Es más probable obtener entre 7 y 9 que entre 2 y 3. Ciertamente entonces al tener eso, nosotros podemos entrar a ver que aquí hay una distribución de probabilidades. Las podemos distribuir, ordenar, ¿no? Y aquí aparece una bonita pirámide. Tenemos una pirámide. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 3 dados, 6 dados, 9 dados? O en una locura más o menos grande, infinitos dados. Si yo aumentara el número de combinaciones posibles, ¿ya? Me encontraría con otro tipo de distribución que es diferente a la de una mera pirámide. En este caso, nos encontraríamos con lo que ocurre en psicología, ¿ya? Por ejemplo, queremos saber cuánto café toman los y las psicólogas. Si mi población es infinita y obtengo una muestra cuyo promedio semanal es de 12,5 tazas, ¿qué pasaría si vuelvo a sacar una muestra con 100 sujetos, con 1000 sujetos, con 200 sujetos? ¿Ya? Y grafico cada resultado, supongamos que tengo 100 o 20 personas, ¿ya? Saco 20 personas 10 veces en 10 momentos distintos. Saco 20 personas en 100 momentos distintos, en 1000 momentos distintos. ¿Cuántas combinaciones de 20 personas tengo si tuviera una población de 5 millones de psicólogos? Tengo millones de combinaciones posibles. Si graficara cada una de esas situaciones posibles, cada vez que saco una muestra de 20 personas y obtengo el valor, a veces van a ser 12,5 tazas, a veces van a ser 20 tazas, a veces van a ser 3 tazas. ¿Ya? Si yo grafico, al igual que grafico aquí en los dados, cada una de esas situaciones de muestras de 20 personas, de los 5 millones que tengo, voy a obtener algo que se parece a esto. La famosa curva normal. ¿Ya? Esta es una distribución de probabilidades en un evento con una muestra infinita o con una combinación infinita de situaciones. ¿Ya? La gracia de esta curva normal es que hay un montón de variables psicológicas, ¿no?, que se distribuyen de esta forma.
por ejemplo, la inteligencia, la actitud hacia la Coca-Cola, ¿ya? La actitud hacia las matemáticas, ¿ya? Hay otras curvas también, ciertamente. Hay una curva que podríamos denominar la curva F de Fisher, la veremos en clase, ¿no? La curva chi cuadrado, ¿no? Las cuales son diferentes de la curva normal, perdón, son diferentes de la curva normal y tienen formas que explican fenómenos diferentes. La dificultad de una prueba, la dificultad de correr 100 metros planos, ¿ya? La cantidad de gente que tiene habilidades paranormales o la cantidad de gente que tiene habilidades empáticas, ¿ya? Hay variables que no se distribuyen necesariamente normal, pero la gran mayoría, una gran mayoría de las variables psicológicas tiende a distribuirse de esta forma. Ahora, ¿para qué nos sirve esta curva normal? Pongámonos en el primer caso. El primer caso, yo quiero estimar cuál es el nivel de estrés de una población a partir de mi muestra. Con esta curva normal, yo puedo hacer una estimación de entre qué valores, y qué valor máximo y qué valor mínimo se encuentra el estrés a partir de mi muestra. Y con el concepto de probabilidades, puedo saber qué tan probable es encontrar ese valor poblacional. En el caso de la comparación de medias, ¿no?, que estábamos viendo ahí entre psicólogos y sociólogos, puedo entrar a ver qué tan probable es que esa diferencia que yo encontré se produzca por azar o en realidad obedezca a una situación poblacional real, donde los psicólogos tomamos más café que los sociólogos. Entonces, las probabilidades me van a servir para hacer básicamente tres cosas, de las cuales nosotros en clase vamos a ver las tres, ¿no? Primero, me permiten hacer estimaciones, entrar a suponer dónde se encuentra el valor de una población con cierto nivel de seguridad. Segundo, hacer pruebas de hipótesis, es decir, saber si lo que nosotros obtuvimos, ¿eh?, tiende a confirmar o no la hipótesis que teníamos originalmente, ¿eh? Y por último, tomar decisiones para saber si es que vamos a definir esa hipótesis como correcta y vamos a proclamarla como algo correcto o si en realidad necesitamos más evidencia. Y eso nos permite poder saber, por ejemplo, si una terapia es eficaz, si existe relación entre autoestima y rendimiento, o si es que efectivamente el conocimiento sobre estadística nos permite pasar pruebas de matemática, por ejemplo. Cualquier cosa que se nos ocurra en el campo de la psicología. Eso es todo por ahora. Esta pequeña cápsula hace referencia a esos conceptos que nosotros vamos a empezar a ver a continuación. Les dejo las diapositivas y ante cualquier cosa nos estaremos viendo. Que les vaya muy bien.